Nademos en la bruma sonora del debut de Blur. Próximo video, Leisure. Cuando comencé a hablar de Blur en su momento, solo tenía planeado hablar de dos cosas: su historia y de su séptimo disco. Solamente de esos dos. Pero por el apoyo y con más tiempo para meterme en este rabbit hole, comencé a realizar los álbumes de esta banda. Prácticamente era una tradición realizar uno cada inicio de año, hasta ahora. Pero bueno, en este momento solamente nos faltan 3 discos, y hay una razón sincera sobre esto. Son los discos que menos me atraparon de la discografía. Pero creo que es un excelente momento para hablar del inicio oficial de Blur. El día de hoy hablaremos de Leisure. Comenzamos con el video. La historia nos transporta a 1988, una época que estaba viviendo poco a poco el cambio generacional y la explosión de diferentes géneros en los 90. Damon Albarn, un chico de Essex, había estado yendo a unos cursos de música en la Universidad de Londres Goldsmith. Se dice que la razón por la que iba era para tomar en el bar que estaba en la universidad. Mientras estaba en este curso, Albarn había formado una banda llamada Circus, en donde estaban 2 de los integrantes de Blur. Dave Rowntree, otro joven de Essex, había tenido clases de jazz con el padre de otro integrante de Circus, y que sería la mancuerna del proyecto junto con Damon. Graham Coxon, otro joven criado en Essex, pero que había nacido en la Alemania Occidental. Damon y Graham ya se habían conocido en el pasado, ya que asistían juntos en la escuela. Graham le había comentado a Dave que si quería unirse con Damon para formar una banda, llegando a la creación de Circus. En ese mismo año, Damon había invitado a Alex James a Circus. Alex James era un fanático de los Beatles y su gusto por la banda hizo que se tuviera un acercamiento a la música. Para 1989, la banda cambiaría su nombre de Circus por Seymour en honor al libro de J.D. Salinger, Levantad, Carpinteros, La Viga del Tejado y Seymour, una introducción. Seymour estaría tocando en diferentes lugares de Inglaterra. No fue hasta que los encontró una discográfica independiente llamada Food Records. La verdad, ya hemos hablado de esta discográfica en los videos pasados, y si se dan cuenta, ellos eran unas personas que querían manipular las decisiones creativas de la banda, y ya que era la primera en donde estarían, Seymour aceptaría las condiciones. Los ejecutivos llegaron con diferentes nombres que podrían ayudar a la banda, pero de toda esta lista solamente les agradó uno. Blur había nacido, o bueno, si lo ponemos más formal, sería renacer por completo. La verdad, no hay tanta mística en el inicio de Blur, es solamente un cambio de nombre y profesionalizar algo que ellos ya habían estado haciendo a lo largo de 2 años. Su inicio no fue cautivador o un motor por influenciar a la música inglesa de los 90, ya que estaban viviendo la transición de una música indie que estaba llamando la atención, gracias a los Smiths, el rock clásico de The Police, New Wave, que sería otro nombre interesante al pop alternativo, con bandas como Tears for Fear, y la música gótica que estaba teniendo su propio reflector con The Cure. Para Inglaterra, su música siempre ha sido muy colorida, muy diferente. No era como en Estados Unidos, donde 1 o 2 géneros podría dominar a la industria. Para finales de los 80, estaba comenzando un auge interesante con algo llamado Manchester, y una de sus principales caras, por no decir la más importante, era los Stone Roses, con su álbum homónimo de 1989. Este álbum llegó como anillo al dedo al movimiento que poco a poco estaría influenciando al Reino Unido de los 90. Mientras tanto, Blur estaba en un limbo, una banda que recién estaba comenzando con su carrera, estaba siendo expuesto a las múltiples posibilidades de lo que Inglaterra podría dar para la próxima generación. Por un lado tenemos la cultura rave y la nueva psicodelia del Manchester, y por otro lado estaba el género shoegaze, en un movimiento con un título muy curioso, la escena que se celebra a sí misma, ya que bandas como Slowdive o My Bloody Valentine iban a sus propios conciertos para apoyarse.
Blur veía desde la distancia todos estos movimientos que estaban sucediendo en Inglaterra, y de esta mezcla de cultura musical se procreó un álbum diferente. Un álbum que si escuchas por primera vez entrando con Blur, te resultará desconocido o bien pesado. Leisure, como la vida, tiene demasiados matices. A algunos les parece que es el peor de la discografía, otros les parecerá un álbum incomprendido, y para muchos de nosotros será un disco... ok, no lo odio ni lo amo, pero seamos honestos. Si tenemos la intención de escuchar a Blur saliendo de su zona de confort, muchos estarían escuchando el homónimo del 97 y 13. Leisure es el adolescente rebelde que está buscando su lugar en el mundo. En su inconsistencia funciona la confusión de una época, un eco de juventud que buscaba más sensaciones que certezas, aparte de que sabemos qué va a suceder en años más adelante, así que podemos hablar sin malas intenciones en este video. Yo creo que de ahí surge el título. Leisure encarna el ocio juvenil de Blur. Más que un disco solemne, es una obra que juega con contrastes, capaz de pasar de la ligereza juguetona heredada del Manchester a la densidad sombría del shoegaze. Antes de comenzar con la aventura sonora, hablemos un poco de la portada. La fotografía que aparece pertenece a Charles Hewitt, que tomó en 1954, y la portada tiene el nombre de Glamour in the Swim. Para Damon, este álbum junto con The Great Escape son los peores de la discografía de la banda, pero veamos si eso es cierto. Comencemos con las canciones. La primera canción lanzada como Blur, She's So High, es fresca y relajante, una manera de shoegaze liviano para las personas. La canción se compone de un bajo en loop, mientras una guitarra hace el mismo arreglo una y otra vez. La letra no puede ser más sencilla. Un chico que sufre por la memoria y la presencia de su amada, mientras que exclama que la chica está drogada. No hay mucho que decir sobre esta pista. Ya había tenido una aparición en los ensayos de Seymour por allá del 88, siendo solamente una canción que había salido de los jams de esas sesiones. No tuvo tanta suerte para sobresalir, pero sí llegó a impresionar en la primera semana. Funcionó, pegó y terminó. Repitiendo la historia de un sencillo que no logró provocar demasiado, Blur lanzó Bang, un tema que, según Alex James, se compuso en apenas 15 minutos. Fue una respuesta apresurada a la presión de Foot Records, que buscaba aprovechar el éxito de There's No Other Way. El resultado, sin embargo, fue un experimento fallido. La canción fracasó comercialmente y desde 1999 no ha vuelto a ser interpretada en vivo, con la banda asegurando que probablemente nunca lo harán. En su sonido se percibe el intento de réplica a la energía Manchester de su sencillo anterior, pero sin aportar nada nuevo al álbum. Incluso I Know, un tema temprano, resultó más trascendente. Con Bang se cerraba la etapa del Blur primerizo, abriendo paso al cambio radical que vendría después. Lo único que puedo rescatar es el coro, que es interesante la frase que sostiene. Slowdown da la bienvenida al recopilatorio de canciones que Blur no tomó como sencillos. Y después de los dos sencillos que como que no ayudó a ponerla en esta zona, ya que baja el hype que tenemos para todo el álbum. Irónicamente, la canción habla sobre ser tú mismo y no apresurarte en la vida. Ok, Damon, eso haré. Blur tiene una afinidad impresionante para realizar instrumental. Repetition me encanta porque fluye en su propio ritmo y parece un trabajo en equipo muy real para todos nosotros. El mensaje es confuso al igual que el nombre de su banda, pero funciona correctamente de acompañante. La verdad, la letra que está diciendo no me importa en lo absoluto. Lo que me mueve es la habilidad musical de cada uno. Una gran canción, no piensen tanto en la letra porque podrían caer en una inútil repetición.
Bad Day tiene un paralelo con la canción This is the Best Day Ever de los Romances Químicos, o sea, My Chemical Romance. Con la canción de My Chemical Romance, Gerard estaba grabando la canción cuando le habían realizado una extracción de muelas y estaba mostrando su sufrir vocal. Bad Day está inspirado en los dolores de Damon debido a una infección estreptocócica, o sea, dolor de la garganta. La letra no habla sobre esta enfermedad, habla sobre la indecisión juvenil, sobre no saber qué querer. El hecho de que esta chica no sabe lo que quiere es una razón para tener un mal día. Esta canción es Manchester puro, gran canción y un ritmo que te pone a bailar. Llegamos al final de la primera parte y nos encontramos a la primera joya escondida entre tanta niebla. Sing es misteriosa y etérea. La voz fantasmal que nos persigue habla sobre la muerte de un niño, la muerte de la inocencia. Su consecuencia es directa, no hay sentimiento. Nos entumecemos por el alejamiento de nuestra realidad y la felicidad que nos apoyaba. Como sucedió en Repetition, la canción está en constante suspenso, gracias al piano, a la guitarra y la batería martillando nuestros sesos. Lo único que parece moverse diferente es el bajo, que nos da un escape a esta visión abstracta. La canción se hizo famosa gracias a que salió en la película de Trainspotting. La pista acompaña perfectamente a la escena, mostrando el suspenso y la mente abrumada de Mark mientras está en ese juicio. Thank you, Your Honor. With God's help, I'll conquer this terrible affliction. Me encanta cómo termina este lado del disco, ya que de las penumbras sale la canción más popular del álbum y la más movida que encontraremos. Y con este sencillo exitoso, llegamos al inicio del segundo lado de Leisure. Para muchos, incluyéndome, son de las pocas canciones que se salvan de esta etapa con Blur, no solamente del álbum. El género sigue siendo del mismo, Manchester tirándole al baggy, gracias al jingle pegajoso que nos regala Graham Coxon. La letra, tan juvenil como ingenua, podría narrar la situación de un joven que le gusta festejar, pero que los adultos le ponen un alto, explicando que la diversión muere cuando ellos aparecen. No hay otra manera de salir adelante, expresa el joven inquieto, pensando que solamente podemos observarlos jugar mientras uno está creciendo. El coro pegajoso hizo que muchas personas se sintieran atraídas por el sencillo, llegando a realizar una versión del video musical para los americanos. Hasta se dice que Kurt Cobain le gustaba esa canción en una entrevista con NME, donde decía que era su canción británica favorita de 1991. Canción esencial de la banda y, por supuesto, la mejor del disco. Ah, por cierto, ¿cómo no acordarnos de este momento tan emblemático? Para este momento los sencillos se han terminado y aquí siguen canciones que están en un limbo de favoritismo. Después de mucho tiempo las vuelvo a escuchar y mis palabras y opiniones serán sinceras y frescas a lo que recordaba hace 7 años. Full habla de una persona que no entiende las cosas que una persona les dice y pide disculpas por ser tan tonto. Lo interesante de la canción podría ser el cambio de ritmo en medio de la canción, pero quitando esto se me hace muy genérica y poco interesante. Tiene el mismo mal que muchas canciones tienen cuando siguen de la más popular de la banda. Baja el ánimo y a lo mejor esperas la misma intensidad cuando no va a poderse. Pasemos a la siguiente. Come Together, a primera vista podría parecerse interesante y extrovertida, a diferencia de su pasada canción, pero en algunas partes llega a ser molesta por el loop de guitarra reverberado. Es como un shot de dopamina que dura casi 4 minutos, pero lo que contrasta violentamente es la voz tan pacífica y fantasmal de Damon en esta pista, llegando a chocar. La letra de la canción habla de Damon queriendo estar con una chica que no le hace caso. Llena el disco, alimenta la energía y termina. Fin de la historia. Como dice el título de la canción, la frescura que transmite permite respirar un poco el álbum,
no volviéndolo demasiado pesado. Aquí en esta canción expresa la negativa de una persona hacia otra persona que pretende llamar su atención. La pista te hace ver que tienes que comportarte de esa manera para que te sientas genial. Lo que me gusta de esta pista es el bajo de Alex James, que le da forma y camino a lo que quiere transmitir. Muy buena canción, no para ponerla como esencial de Blur, pero sí es un gane en este álbum que poco a poco va muriendo. La verdad no me esperaba esta canción, no esperaba que fuera lenta, misteriosa y con diferentes texturas. Es como una pequeña continuación de Sync, pero más corta. La letra habla de que Damon celebra solo su cumpleaños. Me gustaría hablar del sonido. Me parece un agradable instrumental que se deja llevar por la melancolía que carga su propio autor. Y el final de la canción viene siendo una agradable entrada al shoegaze convencional del álbum. Esta canción sí la pusiera como esencial de la banda y que en verdad les recomiendo escuchar de principio a fin. El final del álbum. No sé si fue porque la segunda parte la sentí floja y esta última canción se me hizo la salvación y la disfruté mucho. Wear Me Down es un pastel de fuzz muy interesante. Me encanta el protagonismo que tiene Graham Coxon. Su guitarra no parece ser un invasor como lo vimos en Come Together, sino que es la carretera musical que necesitan para seguir el curso de este desenlace con un mensaje derrotista. La letra habla sobre una persona que está cansada de pelear y que deja que los ataques emocionales de su pareja hagan lo que quieran con él. Es otra de las canciones esenciales que recomiendo demasiado de Blur. Creo que podría funcionar como un lado B de uno de los sencillos que estaban. Es más, pienso que esta canción tuvo que haber sido el último sencillo del álbum, en vez de Bang. Así de buena es esta canción. Pero bueno, terminemos el ocio por este día y no hay otra forma de darle cierre a este disco tan confuso. ¿Cómo podría resumir el primer álbum de Blur? No creo que sea un álbum infravalorado, ya que sus propios autores hacen de la vista gorda. Me parece un disco que pudieron haber realizado con mejor exactitud. Estaban en la transición de los 80s y los 90s, siendo obvio que querían adoptar una identidad tan temprana, pero resultó una sopa de diferentes guisos. Los primeros dos sencillos funcionaron, pero el tercero mostraba el control que tenía la disquera con ellos. Como que querían realizar una boy band con guitarras, pero tampoco funcionó el experimento. Leisure es raro. Es el disco menos Blur que te puedes encontrar. Tiene canciones que se salvan, pero no están en sintonía con su álbum. ¿Lo recomendaría? Si quisieras escuchar cómo comenzó Blur, sí. Pero si quieres saber por qué Blur fue conocido como una de las caras de Inglaterra en los 90, este disco no es lo que tú buscas. Y si quieres escuchar Manchester y shoegaze, ten por seguro que definitivamente no debes escuchar este álbum. Vete con las principales referencias y puntos, no batalles, hermano. Pero bueno, ese fue el principio y el final del Blur ambicioso por comerse al mundo. Pero en un futuro video exploraremos cómo el mundo les escupió y definieron una época que tenía hambre de pertenencia patriótica. El tren está a punto de partir y conoceremos cómo la vida, bueno, simplemente puede ser basura.